Buenas, buenas. 7 de septiembre, 12:15 de la mañana. Es de la mañana, ¿verdad? Se dice a esta Sí, hora. sí, de la Sí, madrugadita. 12:16 ya de la mañana. 16, ajá. El día de hoy se va a publicar a las 5 de la mañana este episodio de Convergencia, que Así es. corresponde al viernes 5, sábado 6, que fue ayer, Ajá. y el día de hoy, domingo 7. ¿Cómo está Ana Cris? Muy bien. Y vos, Richard, saludos a todos los costarricenses que nos acompañan y esperamos que disfruten de este capítulo madrugón que vamos a tener. Bueno, entonces iniciemos de una vez. El viernes, Ana Cris, ¿qué El pasó el viernes. viernes? Ay, el viernes, la comisión de levantamiento del fuero costarricenses. Muchos estuvimos a partir de las 8 de la mañana muy pendientes de todo lo que sucedió ahí. Por supuesto, los tres miembros de esa comisión, el diputado Daniel Vargas, la diputada Rocío Alfaro Molina y la diputada Andrea Álvarez Marín, que estuvieron presentes allí, y allí es donde muchos nos dimos cuenta de cuáles eran las posiciones de cada uno de ellos con respecto al tema político importantísimo que tiene que ver con el levantamiento del fuero del señor presidente. Y pues por supuesto vamos a hacer un pequeño análisis breve de cada una de estas figuras, Richard y yo, haciendo un nombramiento pequeño de cada una de pues, las cosas que se hablaron, que se dijeron, algunas frases y de qué podemos analizar, de qué posición tuvo cada uno de esos diputados en la comisión. Ok, nada más mencionar que yo hice un video donde hice como un resumen tipo cronológico de cómo se llevó a cabo la reunión, bueno, la sesión de esa comisión. No es lo que vamos a hacer en este momento, aquí vamos a comentar un poquito más como en el fondo del asunto, pero si quieren ver cómo transcurrió, Ujú. entonces ahí está ese video en el canal. Vamos a poner ese video de Andrea Álvarez Marín y después el de la conferencia de prensa que le hicieron una pregunta muy interesante y después lo comentamos, ¿le parece? Correcto, está bien. Listo, Perfecto. listo. Entonces, micrófonos. Finalmente, y con base en todo lo que les indico, compañeros y compañeras, mi conclusión es que hay suficientes elementos de prueba para justificar el levantamiento del fuero al señor Rodrigo Chávez Robles, presidente de la República. Hay seriedad y consistencia en la acusación y no tuve ningún elemento que me indicara que hay persecución política. El expediente lo analicé, lo leí e incluía los elementos que requiere, a mi juicio, esta Asamblea Legislativa para tomar una decisión. Sí es importante hacer una aclaración de que esto no implica que le corresponde a la Asamblea Legislativa hacer un juicio sobre la culpabilidad o inocencia del señor presidente. Eso le corresponderá a un eventual juicio penal. No es lo que nos toca a nosotros. En lo que nos toca a nosotros, que es ver si hay suficientes elementos para una formación de causa penal, a mi juicio sí existe mérito suficiente para que se continúe con el proceso en sede judicial. Eh, Luego haré alguna aclaración si la considerara pertinente, pero esas son mi deliberación y mis conclusiones. El diputado Vargas. Ok, ahora vamos a ver una pregunta que le hizo, si no me equivoco, Ticavisión en la Correcto. conferencia de prensa, que me parece muy, pero muy interesante la pregunta y Ujú. pues la respuesta todavía más, ¿verdad? Exacto. Ya sobre el manejo de la fracción le corresponde a la jefatura de fracción. Diputada, en mi canal Noticias Ticavisión, el señor Bulgarelli confesó que el presidente no sabía nada de esta situación y está ahí, y también lo dijo aquí en esta Asamblea Legislativa bajo juramento. ¿Por qué no consideró usted eso luego que dice que no, ya que esa cosa se tiene que ver en los juzgados y no en la Asamblea? Si aquí también dijo y confesó que el presidente nada tenía que ver con eso. ¿No le llama la atención eso, mi estimada? Eso lo digo en el marco de la comisión CINART, de la cual yo fui parte, entonces recuerdo bien la discusión, la pregunta me parece que era un poco distinta, la declaración que nosotros recibimos fue específica en cuanto a el potencial cometimiento del delito de confusión, entonces yo considero que son, digamos, conversaciones distintas, no obstante, incluso mi consideración no compete a la comisión porque yo me debo guiar por lo que me da el expediente, que es la declaración ante el fiscal en el contexto específico del delito de confusión que
Significa que el fiscal no le mencionó eso en el documento que le envió, que el señor Bulgarelli dijo en Noticias Ticavisión y en el Parlamento acá, que no conoció nunca al presidente de la República. No se lo envió ahí en el documento que usted está diciendo, no lo menciona. En la declaración del señor fiscal, pues es lo que el señor fiscal le preguntó y es a lo que yo pues, tuve acceso y lo que Okay. me correspondió leer. Pero como le decía al compañero sobre las presuntas contradicciones, eso le corresponde a sede penal, no a nosotros. Gracias. Sí, diputada Andrea. Bueno. Ana Kelly, si Bueno, me permite, puedo hacer un comentario. Yo creo que ya en frío, analizando todo lo que pasó en la comisión, porque el mismo día viernes en redes había una mezcla entre enojo, algunos de susto, otros de zozobra, entre las personas que apoyan al presidente. Entre quienes no lo apoyan, pues me imagino que había celebración o aceptación, ¿verdad? Em, pero conforme se llevó a cabo la comisión, uno veía una actitud o una postura más bien de Rocío Alfaro Molina totalmente enfocada en justificar la necesidad de levantar la inmunidad o de recomendar el levantamiento de la inmunidad del presidente, a don Daniel Vargas, diputado oficialista, y voy a ser muy objetivo con lo que voy a decir. Él se encargó de enlistar una serie de argumentos con un grado de lógica altísimo referente a lo que considera que invita a entender o razonar que el caso como está planteado no puede ser aplicado o no invita, vamos a ver, a recomendar el levantamiento de la inmunidad. O sea, como que el caso no está completo, no es fuerte, no es sólido. Pero la gran duda era qué iba a hacer Andrea Álvarez Marín. Esa era la gran duda, ¿ok? Porque se notó muy seria, muy tratando de ser muy objetiva, no hacía mayor comentario, sus intervenciones eran muy cortas, no se le veía que fuera para uno o para el otro lado, salvo cuando hicieron algunas solicitudes en votación para pedir ciertos insumos, como por ejemplo el criterio de oportunidad, ¿verdad? Del testigo de la corona o el acuerdo del testigo de la corona que ella votó negativamente, igual que Rocío Alfaro Molina. Y honestamente, cuando ella dice lo que escuchamos en este extracto, a mí se me cayó la quijada hasta el piso, ujú, porque dije, ¿cómo? Cómo en esa objetividad que trató de demostrar, dice que encuentra que todo está, palabras más, palabras menos, que todo compagina y calza para invitar a que se vote el levantamiento de la inmunidad y que no ve un solo elemento que la distraiga al respecto, ¿verdad? O que la haga pensar diferente. O sea, a ver, son tantos elementos que se escucharon. No es que uno quiera que el presidente no se someta a este proceso. Es que uno observa técnicamente lo que está pasando y uno dice, aquí faltan muchas cosas, faltan demasiados elementos. Entonces, uno diría, desde el punto de vista objetivo, la recomendación debería ser no levantar el fuero, no quitarle la inmunidad o levantarle la inmunidad al presidente. Pero cuando ella dice eso, yo me quedo así. Y cuando el compañero, colega de Ticavisión, le plantea esa pregunta tan clara, tan específica, tan y ella puntual. dice dos cosas. Uno, que la pregunta iba enfocada en algo diferente. Lo siento, no era la pregunta, fue la respuesta que dio Cristian Bulgarelli, total y completamente ligada a este caso. ¿Ok? Y a esa pregunta. Exacto. O sea, digamos que la pregunta haya sido otra, pero lo que él declaró calza con el caso. Solamente que de manera opuesta, porque después fue a la fiscalía y cambia el testimonio, Ujú, supuestamente, ujú, ¿verdad? Y lo otro es que dice que ella se tiene que remitir a lo que dice solamente el expediente. ¿Cómo se perdón. puede borrar del pasado que Cristian Bulgarelli estuvo ahí en la asamblea, en una comisión,
bajo juramento y dijo algo completo y totalmente diferente a lo que está diciendo en la fiscalía. Una comisión en la que ella también estuvo presente. Es exacto. Entonces, en ese planteamiento, mi opinión es la siguiente. Rocío Alfaro Molina hizo lo que tenía que hacer, darle con todo al presidente con argumentos que yo percibo fueron totalmente rebatidos por José Miguel Villalobos desde la parte técnica. Aunque Rocío Alfaro Molina no esté de acuerdo con el planteamiento de José Miguel Villalobos, perdón, entre una filósofa, porque creo que estudió filosofía, y un Sí, abogado penal con experiencia, en principio yo le voy a creer más al abogado penal con experiencia porque tiene experiencia y estudios en ese campo. ujú, ¿Ok? ujú, Salvo que fuera un muy mal abogado y que uno diga de qué está hablando. ujú. Pero los argumentos desarrollados con lógica y con coherencia a uno le hacen entender que el caso de verdad le falta mucho. Yo lo asemejo con que usted manda a construir una casa, se le entregan, pero le falta llavines, le falta puertas, le falta ventanas, le falta electricidad, pedazos de techo, pintura. O sea, está el cascarón, pero no está completa. El caso no está completo. Tal es así que invitaron o convocaron a Choreco, a Federico Cruz, Sí, ¿verdad? A correcto. testificar en medio 2 días proceso. atrás, sí. Entonces, yo creo que Rocío Alfaro Molina hizo lo que le tocaba hacer. Don Daniel Vargas hizo lo que le Hizo lo tocaba que le hacer. tocaba hacer. Para mí, Rocío Alfaro Molina hizo lo que le tocaba hacer desde oposición. Y Daniel Vargas desde una óptica de oficialismo, a mi gusto, amparado en la lógica. ¿Ok? A mi gusto, Rocío Alfaro Molina, amparada en una ideología o una posición política. Y Andrea Álvarez Marín, a mi gusto, trató de no alinearse durante todo el proceso hasta el puro final de la última sesión, donde dice lo que escuchamos y a mí me da la sensación, no sé si es así o no, pero como que Rocío Alfaro Molina se encargó de hacer, El trabajo sucio. digámoslo así, ¿verdad? El trabajo Bueno, sí. duro, El digamos. trabajo duro, sucio, el trabajo Sí. feo, el El, trabajo el, el, oscuro, lo el que llamen. trabajo de confrontación, De de hablar, confrontación, sí. porque cómo habló. Eso quiero tocar, Bueno, Richard. Eso quiero tocar. Dice, porque quería que analizáramos un poquito las posiciones de cada una de ellos, principalmente con algunas frases que dieron. Por ejemplo, Rocío Alfaro dijo específicamente, no me corresponde a mí establecer cuál es la versión correcta de Bulgarelli. ujú, Dice, ella específicamente entre las tres figuras que se dan en la comisión costarricense es la que usa prácticamente las 3/4 partes del tiempo. Ahora que sí, estás hablando del tiempo, ella es la que usa más el tiempo y lo usa no de una manera de un aprovechamiento neto de fondo, sino como que daba muchas vueltas. ujú, Trataba de buscar la justificación para hacer ese trabajo de confrontación del que vos estás hablando, donde había una conversación extensa del tiempo. Dice, incluso en una ocasión deja atrás, es tanto lo que habla que don Daniel Vargas pide la palabra a costarricenses y al pedir la palabra resulta que lamentablemente, digamos que eso no fue adrede, porque eso, digamos, se puede dar en el intercambio, ¿verdad? Que por A, B o C razón se deja de último a un diputado, ¿verdad? Cosa que sí, me parece raro porque eran tres, ¿verdad? Nada más, no era una comisión así como extensísima. Y don Daniel Vargas, recuerden que toma la posición del oficialismo, ¿verdad? Entonces, él lo que defiende es eso. Dijo, y quiero analizar otras cosas que dijo en conferencia de prensa, porque cuando se presenta ante la prensa y le hacen la confrontación sobre los argumentos que ella dejó, que fueron muchísimos, pero como les digo, en el fondo no hablaba como mucho, sino que lo que hacía es dar vueltas, tratando de justificar las diferentes posiciones que supuestamente había dicho. Óigame, ¿cómo va a rebatir lo que decía José Miguel Villalobos, Richard? Eso no tenía de fondo, lo que hacía era con formas o documentos, o sí, sí, o simplemente esta justificación. No, 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 costarricenses, ahí hay suficiente prueba. Es que por ustedes no la ejemplo, conocen, pero hay nada más, suficiente prueba. perdón que le interrumpa.
pues yo sé que usted no me interrumpió, pero sobre eso que está diciendo, por ejemplo, Rocío Alfaro Molina dice, la forma en que la defensa plantea no sé qué, no es de recibo. Sí, imagínese usted. Y ya. ¿Y cómo ella puede calificar una defensa? Si una defensa se califica desde lo técnico, de lo jurídico, y ella no es una técnica jurídica, como para poder calificar qué tipo de defensa tenga bien o mal el presidente. De hecho, Eh, en el video que yo hice, hay una serie de frases que ella menciona que algunas hasta carecen de lógica. Por eso, porque son de forma, son como adornos que dan vueltas y no llegan al fondo en sí del trabajo del expediente. Lo que tratan es que hacer es una justificación retórica y retórica y retórica ¿de qué? De lo que da el fiscal. Y una justificación de que sí, 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 hay suficiente prueba y lo que dice el fiscal está bien y ya, vámonos. Eso fue todo. Y por cierto, que aquí, cuando llega a la conferencia de prensa, si querías hacerle la salvedad que utiliza constantemente verbos como estos. Escuchen esto. Deslegitimar, desprestigiar e incapacidad. ¿Por qué? Porque cuando se le confronta, ella utiliza el escudo como ese que tiene Richard atrás, un escudo de víctima, un escudo en el cual no tiene cómo defenderse. Entonces ella dice que es usual que en la fracción de ella no se legitima a la gente, no se desprestigia y tienen suficientemente capacidad. Inclusive hay esta justificación tan bárbara, absurda, porque esto es absurdo, costarricense, es decir, hay una justificación de fondo, dijo ella específicamente, que es que debe haber un juicio verdadero. Y según el Frente Amplio debe de perseguirse la verdad donde haya un juicio de verdad en este país de corrupción. Entonces, el llamado a hacer esto resulta que es Rodrigo Chávez y no tienen ni siquiera el argumento de fondo, porque volvemos a lo mismo. No, no, sí, 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 sí. El fiscal tiene las pruebas, pero a mí no me toca valorar las pruebas. Entonces, cómo va a decir que tiene las pruebas? Es, a ver, de repente uno puede ser poco objetivo cuando emite estas opiniones, pero en ocasiones siento que algunas diputaciones del Frente Amplio hacen un enredo de palabras, Exacto. un enredo tan grande, em, amparándose en que los atacan, amparándose en lo ideal o lo correcto, pero eso es algo muy técnico. Richard se apagó la cámara. Sí me escucha, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Sigamos mientras hago cambio de cámara. Es que hubo un asunto técnico. Bueno, ya que Sí, Richard tiene ese problema técnico, yo quería decirles dentro de lo importante, dentro de las cosas importantes de Daniel Vargas, porque también tengo que hacer la salvedad de Daniel Vargas. ¿Qué pasó con Daniel Vargas? Bueno, dijo cosas importantes como esta. Él hizo la alusión, por ejemplo, del famoso 4 de abril. Y no valió de nada, costarricenses. El día más provechoso del Poder Judicial en la historia. Nunca se han hecho tantas cosas, más o menos 4 o 5 cosas se hicieron en ese día. El criterio de oportunidad, se le dio vía, bueno, en fin, todo lo que hemos hablado aquí. Y todo eso se hizo un 4 de abril y no hicieron alusión, óigame, ellas mismas reconocen que en este país hay una mora judicial, hay problemas con respecto a todo lo que tiene que ver con los juicios que nos están dando, con el tema de un juicio de corrupción costarricenses. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a seguir justificando esto? Entonces, yo voy a agarrar, como decir, aquel perro que le están tirando todas las piedras, entonces voy a traérmelo aquí sin tener la documentación que me haga validar que de verdad eso va a continuar, eso va a tener toda la validez del caso. Y para terminar, y aquí nos vamos a detener un ratito pues, en la figura de Andrea Álvarez de Santi. ¿Por qué Marín. ella? Perdón, Marín, perdón, perdón. Andrea Álvarez Marín. Resulta que esa figura, como dijo Richard, es una figura que se presentó primero como imparcial. Otra vez, Richard, como una figura eh, que iba a resolver, que iba a resolver la situación, una figura que nos iba a generar
un ambiente de validez y de igualdad jurídica y que ella iba a valorar todo de una forma muy imparcial. Y vean lo que nos resultó. ¿Qué pasó aquí? Es que, vea, Yo, ese punto que usted menciona es importante porque al final de cuentas, toda la objetividad que dijo que iba a ¿se cayó? desarrollar se cae en el momento en el que le da la razón completa y absolutamente a Rocío Alfaro Molina. Ujú. Y Rocío Alfaro Molina, a mi criterio, no fue objetiva en ningún No, momento. Ella iba clara. Yo tengo que demostrar que sí se tiene que levantar la inmunidad, no importa lo que venga en el caso o en el expediente. y eso fue lo que dijo, que no Eso importa fue la lo que prueba. hizo. Que no importa nada, inclusive cuando, como te digo, o sea, cuando los periodistas le preguntaban sobre ese tipo de cosas, como por ejemplo las declaraciones de Bulgarelli en la propia comisión, dijo que eso no era algo que ella tenía que valorar, que ella solo tenía que valorar el hecho de si había o no persecución política. Eso es todo. En eso, como dicen, ahí se sentó y ya está. Y cuando se le increpaba los criterios, Richard lo único que decía, usted me deslegitima, usted me desprestigia, usted me victimiza. Por eso es importante que ojalá se regule de alguna manera ese tipo de comisiones cuando haya alguna situación de este tipo futuro para definir bien cuáles son los parámetros, ¿verdad? De análisis. Em, Al final, sorpresa para nadie. Se preveía que había una gran posibilidad de que dos personas votaran a favor de levantar la inmunidad y una persona de que no. Y Ujú. repito, si comenzamos a escuchar los argumentos de manera objetiva, nos daríamos cuenta que no es, nadie está diciendo que el presidente sea culpable porque inocente es hasta que se demuestre lo contrario. Ujú. No se está diciendo que no se haga el proceso y que no se le juzgue al presidente. Si no le levantan la inmunidad, al presidente lo van a procesar en su momento cuando deje de tener inmunidad. O sea, no es que se elimine el caso. ¿Cuál es la necesidad de hacerlo en este momento? En este preciso momento, año preelectoral. Ujú. Y aquí es donde vienen las conjeturas, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren? ¿Detenerlo? Algunas personas dicen meterlo en una perrera. Eh, el caso, así como está planteado, no se ve que tenga ni pies ni cabeza. Está sumamente incompleto y la defensa del caso por parte del fiscal no fue robusta. Más bien Sí, lo contrario, flaca y enclenque. totalmente. Entonces, eso fue lo que pasó al final de cuentas el viernes y So- vamos a solo una esperar cosita, ahora, solo sí, una nada más cosita. esperar que lleguen los informes, ¿verdad? Que Sí. seguramente serán dos. Y el 22 está pactada que se voten los informes y se le puede dar un espacio de media hora al presidente para que hable ante el plenario de que haya decisión de él ir o no, ¿verdad? La última cosa que quiero agregar es lo que dijo Richard, pero un poco más ampliado. Eh, Solamente veamos costarricenses cómo se manejan las figuras políticas. Y esta es la parte de análisis que queríamos hacer. Es como Andrea Álvarez tomó una figura, una posición en la cual no quería llevar como todo el golpe político que podría venir por la confrontación que iba a haber. Entonces, Sí. como dicen, se quitó, se bordeó y la que llevó eso, pues obviamente fue Rocío, ¿verdad? Y el Frente Amplio. Porque obviamente en la tarde había muchísima molestia de parte de la población hablando del tema del Frente Amplio y las diversas opiniones negativas con respecto a esto, sobre todo porque ella representa el Partido de Liberación Nacional y tienen pronto temas de internos con respecto al Partido de Liberación Nacional. Entonces ella tomó una posición al principio imparcial, como dicen, para des- desligarse un poco del golpe político que iba a tener la confrontación para Rocío Alfaro Molina. Eh, no sé.
Ahí se percibe una atmósfera de política electoral muy grande, muy fuerte y muy espeso, ¿verdad? Muchos cálculos hay ahí, sí. Sí. Y Bueno, bueno, nos eurobonos. vamos, eurobonos, correcto. Nos vamos a ir a eurobonos porque este es un tema importante costarricenses en el cual nos tenemos que enfocar. Hay consecuencias si los eurobonos no se aprueban y queremos ponerlos porque ha habido una no atención, por no decir otras palabras, de parte de la oposición a la insistencia del oficialismo de una deuda que se tiene que pagar sí o sí de vencimientos. Y el oficialismo resulta que, como dicen, se ha hecho de la vista gorda y le ha dado largas y largas y largas al asunto. Ya hemos hablado aquí de cómo se utiliza el tema del presupuesto y ojo, lo están juntando. Ojo, ojo los 3 puntos. Uno, la megacárcel. Dos, el presupuesto y tres, los eurobonos. ¿Qué están alegando aquí estas siempre, las mujeres, siempre la figura femenina? Porque vean cómo golpean. Empiezan a decir que supuestamente el gobierno está dejando sin una serie de partidas, elementos económicos que se iban a utilizar en ejecución para lo que tiene que ver el presupuesto anterior y que ese no se ejecutó y que cómo no se utilizó. Entonces, esta señora Vanessa, ay, se me olvida el apellido, bueno, Castro. Vanessa Castro y la otra que es la otra que golpea un poco más fuerte porque esa tuvo un control político de prácticamente 10 minutos, que es la señora Montserrat Ruiz, donde empieza a hacer un desglose muy detallado de parte de la diputada sobre el tema social y de los sinnúmeros de elementos que se quedaron sin presupuesto y de que cómo era posible que sí era necesaria la megacárcel, pero no al costo social que iba a quedar el país, etcétera. Entonces, y por último, pues por supuesto, el tema de eurobonos, para que no sean aprobados, e inclusive lo deja muy claro la señora Montserrat Ruiz. Inclusive en el control político hace validar cosas como electoreras, como el tema de Naranjo, diciendo que los famosos aquellos, los retrotraigo porque se ha tocado aquí, los famosos permisos de lo que se dio con el proyecto La Esperanza, se dieron sin permiso. Ojo, ojo al dato, eso lo dijeron en ese control político, ahí que por tema tiempo no lo podemos mostrar, pero sí sería interesante que el que quiera ir a verlo, cosa que a mí me gustaría ver los documentos porque supuestamente el Ministerio de la Vivienda dijo que sí habían permisos, entonces eso sería importante después verlo, pero este es el caso de Eurobonos que queremos mostrarle para ponerle el ojo a esto y buscar que estas diputaciones, que son nuestra representación, voten por eso que es necesario. Nada más, ahí recalcar, ¿verdad? Los eurobonos es la posibilidad que tiene el país de cambiar deuda cara por deuda barata. ¿Ok? Ujú. Si el país se endeuda afuera, siempre se tiene que endeudar. Para tener plata y completar el presupuesto anual, hay que endeudarse. Si se endeuda dentro del país, con entidades financieras, por ejemplo, la deuda es muy cara, menos plazo, cuotas más altas. Si se endeuda afuera, son deudas a mayor plazo, un plazo más largo, con cuotas más bajas e incluso los intereses más convenientes también. Es lo mismo que cuando se pide o sea, las mismas consideraciones que en el momento que se pide un préstamo a un banco, por ejemplo, ¿verdad? De manera individual, uno de nosotros. Entonces, eso sí hay que tomarlo en cuenta y en consideración. ¿Por qué? Porque si el gobierno logra concretar el tema de los eurobonos, tiene más liquidez, es decir, más dinero disponible para poder atender los gastos propios del país. Cuando se hace alusión desde la parte política, y aquí hay que tener una distinción clara, en la asamblea hablan políticamente. Ahí la técnica se va a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano. ¿Ok? Hablan políticamente. Muy bonito decir, sí, hay que invertir en esto, en esto, en esto, en eso. Sí, está bien. Yo creo que nadie va a estar en contra de invertir en la parte social, en seguridad, en educación, etcétera. Pero una cosa es decirlo sin tener los números aquí y otra cosa es llevarlo a la mesa en blanco y negro.
Es decir, sí, sí se puede invertir en esto, en esto, en esto, en esto, pero en esto, esto y esto no. ¿Por qué? Porque no alcanza la plata. Entonces, para que alcance la plata, se ocupa que se aprueben los eurobonos para que de esa manera la economía tenga más oxígeno. Y vamos a escuchar lo que dicen estas diputadas y posteriormente lo que dice el ministro de Hacienda. Control político tras control político, que los compañeros oficialistas hablen sobre algo social, hablen sobre educación y hablen sobre los diferentes problemas que enfrenta el país. Pero lo único que les ha interesado desde el día 1 es lo macroeconómico. Vamos a ver, podemos tener ni ver la macroeconomía como algo perfecto si no tenemos un equilibrio definitivamente en lo social. Un equilibrio en lo social. Nos estamos yendo para la porra. Costa Rica se está yendo en un hueco. Mientras esto, el Ejecutivo mantiene los gastos superfluos, mientras se multiplican los regalitos en plazas públicas, consultorías y programas clientelistas. Mientras las investigaciones están también señalando presuntos usos indebidos de recursos con fines electorales. ¿Por qué no revisan allí primero? ¿Por qué no revisan a los regalitos que se les están dando a las otras fuentes informativas? Que dicho sea de paso, creo que ni periodistas son. De priorizar, el gobierno insiste en nuevos préstamos, en más eurobonos, y hasta proyectos como el 24.281 para conseguir deuda sin autorización de esta Asamblea Legislativa. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! Anuncio desde ya mi voto en contra de este presupuesto extraordinario. De por sí los votos los tienen, la Comisión de Hacendarios lo pasó. No espero las felicitaciones del gobierno, no me interesan a estas alturas. Las generaciones futuras y el presupuesto del país queden en riesgo. No va a ser sostenible. Y esto obliga a que seamos responsables y la Asamblea Legislativa, de algún modo, a través de su control, hace o busca cómo ver esta conveniencia con el resto de las actividades que... Porque la discusión de eurobonos, ¿verdad? La discusión de eurobonos o créditos de apoyo presupuestario, cada vez que entra esta Asamblea Legislativa, nos merece un análisis específico sobre la tasa de interés, sobre las implicaciones en el tipo de cambio. Ok, nada más para ver la contraparte, aquí estamos escuchando algunos argumentos de los diputados, nada más hacer una aclaración. Lo que dice la diputada Vanessa Castro, si los... Dice que el gobierno se enfoca mucho en la macroeconomía, pero en lo social no. Es que ambas cosas van de la mano. No puede haber una parte social fuerte o con buena inversión si hay una mala macroeconomía. La macroeconomía es la base económica en el país para poder llevar a cabo todo. Pero bueno, aquí hacen distinciones porque, repito, es político y no técnico. Vamos a escuchar al ministro de Hacienda. Más favorables. ¿Qué es lo que pasa? Que ya estamos en el mes de septiembre y no nos han aprobado la emisión de deuda de los eurobonos. Entonces el año se está acabando y al no obtener esos recursos, lo que tenemos que hacer es conseguirlos en otro lado. ¿Dónde los vamos a conseguir? En el mercado local. ¿Y qué es el mercado local? Básicamente los actores del sistema financiero, principalmente bancos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que entonces, al ver que no nos aprueban los recursos externos con mayor o con mejores condiciones, nos van a cobrar más intereses para poder acceder a esos recursos. Y el Ministerio de Hacienda, a la hora de acceder a esos recursos más caros, va a trasladar ese efecto de la tasa de interés al resto de los costarricenses. Entonces, tal vez la alarma aquí es que nos están obligando a ir a adquirir deuda cara, cuando podríamos tener acceso a deuda barata, más con las condiciones que tiene el país macroeconómicas hoy, que son mejores, y entonces internacionalmente nos ven como un país capaz de hacer frente a nuestras deudas, pero la Asamblea Legislativa no nos lo permite. ¿Cuál podría ser una comparación entre un préstamo aquí para Hacienda y un préstamo a nivel externo? Bueno, tengo muy claro lo que pasó esta semana en las subastas. Por ejemplo, internamente nos llegan $7 millones a una tasa del 7% y nos los prestan por 3 años. Internacionalmente nos pueden ofrecer $1.000 millones a una tasa del 6%, pero durante 10 años. Entonces, si una familia llega a comparar esto a la hora de adquirir un crédito de vivienda, un vehículo, y hace esa comparación, claramente el préstamo a una tasa más alta y solo por 3 años, le va a representar una cuota bastante más alta en su crédito. Y eso lo que hace es que entonces los hogares tengan que restringir su consumo y el gasto en salud y educación para destinarlo a la cuota más alta del préstamo. Si tenemos acceso al mercado internacional, esa cuota baja porque primero son préstamos a más largo plazo, a tasas más bajas y mayor volumen de recursos. Parece contradictorio que para pedir un préstamo acá con el mercado interno que usted dice bancario,
no tiene que pedir permiso, pero para ir afuera, donde las condiciones son más favorables, tiene que pedirle permiso a la Asamblea Legislativa. ¿Es contradictorio esto? ¿Y por qué? Correcto, existe esa prohibición, o sea, a nosotros inclusive nos dicen cuánto es el monto que tenemos permiso de endeudarnos, eso viene en el presupuesto ordinario, se define ese monto, pero para poder acceder a la deuda más barata internacional tenemos que pedir permiso. Hay un proyecto de ley que se ha presentado en la Asamblea Legislativa, que es una reforma constitucional que permitiría que nosotros tengamos acceso más libremente al mercado externo. No es que nos vamos a endeudar más, esto es importante, el monto de la deuda se define. Si usted dice, nos vamos a endeudar 4.8 billones, eso no va a subir, no va a aumentar, inclusive podría bajar si los ingresos tributarios son mejores, pero no va a aumentar. Pero el hecho de decidir dónde consigo esos 4.8 billones es la clave. ¿Los consigo en el mercado local o en el mercado externo? Para ir al mercado local hago una subasta y no tengo que pedir permiso a nadie. Para ir al mercado externo voy a tener que pedir permiso a la Asamblea Legislativa. Ya para terminar, ¿qué tan bueno ha sido, los últimos 3 años, que se haya unas finanzas sanas, a pesar de 8 proyectos que usted hablaba que le han quitado 230.000 millones en ingresos a Hacienda? De hecho, uno ve los resultados y uno dice, han sido formidables, porque a pesar de esto tenemos una disminución en los ingresos por estos proyectos. Yo menciono el del marchamo porque es uno de los que más tiene impacto, pero además porque es regresivo. Pero en efecto, cuando uno va sumando los proyectos, primero, son 8 proyectos que nos restan 230.000 millones, pero hay 69 iniciativas para bajar ingresos, por las cuales hemos tenido que desgastarnos y luchar en la Asamblea Legislativa para que esos proyectos no pasen. ¿Por qué? Porque siempre la iniciativa es generar una exoneración, generar una tarifa reducida, pero no generan el ingreso para poder cubrir ese nuevo gasto o esa nueva exoneración. Muchísimas gracias. Yo creo que el ministro de Hacienda, don Rudolf, fue muy claro con el ejemplo del préstamo. Si en una explicación tan clara, porque son dos cosas, si en una explicación tan clara los diputados no entienden la importancia de aprobar esto, y el número dos, que puedan entender los futuros diputados, me imagino, porque esta asamblea seguro no lo va a ver, la importancia de modificar la Constitución para que Hacienda, dentro del monto del monto presupuestado para deuda, pueda trabajar libremente en eso. Exacto. Si no lo comprenden es porque lo que quieren tener es al gobierno aquí agarrado, Exacto. ¿verdad? ¿Y por qué es importante que tenga esa libertad de Hacienda? Porque son subastas y las subastas no están siempre disponibles. Como toda subasta, una buena oferta puede salir ahorita, una buena oportunidad de préstamo, pero si no lo tomo ya, mañana o más tarde, se acabó esa opción y hay opciones más caras. Entonces es ahí donde Hacienda debe tener esa flexibilidad y esa libertad para poder actuar. Pero no sé, como en la política, Ese es el problema. cualquier motivo es bueno para hacer un tipo de chantaje, ¿verdad? Ok, yo quiero hacer 2 aclaraciones. La primera es de que esas salidas de Costa Rica afuera se hacen a través de unos bonos. No sé si recuerdan que una lucha constante cuando entró el gobierno al 2022 fue a través de Noya Costa mejorar las calificaciones de esos bonos. No sé si se acuerdan que decían ellos específicamente que nuestros bonos tenían grado de basura y pasó de grado de basura a grado de inversión. Ellos lo fueron mejorando a través de las calificadoras. ¿Cuál es el objeto de mejorar la calificación? Bueno, que nos prestan a una tasa más baja. Entonces, si hemos luchado tantísimo como país para lograr tener una tasa más baja, que no vamos a tener acá en el mercado interno, y los diputados no permiten que nosotros simplemente vayamos y siguen diciendo con pretextos, para no decir que es una decisión política y quieren tener al gobierno agarrado del cuello, porque dicen que supuestamente tienen que valorar a cuánto va a estar el tipo de cambio o a cuánto va a estar, qué sé yo, el grado de inversión que vaya a tener específicamente ese préstamo. Las Cuando tasas de siempre interés, las los tasas de interés. ¿Saben plazos, por qué? Porque eso la cuota. siempre va a estar mejor. Siempre van a estar mejor que aquí. Y otra cosa,
Es que a mí este tema me llega mucho y les voy a decir por qué, porque les afecta a ustedes demasiado. Yo sé que muchos de ustedes tienen préstamos, préstamos en dólares y préstamos en colones. Resulta que si el gobierno pide los préstamos aquí a nivel interno, y voy a ser necia con respecto a esto, se va a acabar el dinero. No va a haber dinero para prestar y eso va a afectar la tasa básica pasiva, que es la que marca el Banco Central de Costa Rica a través de cuánto va a estar un préstamo específico. Entonces, ustedes cuando vayan a pagar el próximo préstamo que tienen ya prospectado a tantos años, obviamente el interés va a aumentar. Entonces ustedes lo van a sentir en sus bolsillos, van a tener menos liquidez acá porque ya no van a ser 200.000 colones, van a ser 220.000, 250.000 colones. Por esa diferencia, solamente por una decisión del gobierno. Y el otro tema es el tipo de cambio del dólar. Hay muchos préstamos que cuando uno los negocia o los asume, dice los primeros 3 años, los primeros 5 años con tasa fija. O sea, la tasa no va a variar. La tasa de Exacto. interés, ¿verdad? El Sí, porcentaje. generalmente se hace así. Pero después la tasa queda libre. Y queda libre de muchos atenuantes, entre ellos lo que Ana Cris acaba de decir, y eso pues podría afectar bastante. Entonces, es algo muy sencillo. Los diputados nada más tienen que darle la vía libre al gobierno para que pueda negociar desde la parte técnica bien el tema de los eurobonos. Ahora, la, la historia, la historia de los últimos 3 años y medio demuestra de que las decisiones que se han tomado con respecto a los eurobonos han sido buenas. Ujú. Ha habido ¿Cuál es, estabilidad. cuál es el tema? Yo escucho el tema de los eurobonos hace que como 2, 3 meses Ujú, o más ujú. y no se avanza. No, Entonces, no sé. Es un tema político que ellos se hacen oídos sordos y dejan para... es un tema técnico cuya decisión la toman los políticos. Eso es Sí, lo que no ese es está el bien. problema. Ese es el problema. Debería tomarlo un técnico, no un político esto, sinceramente. Exacto. Bueno, seguimos. Bueno, nos seguimos a la escuela de estadística eh, y lo nombramos porque recuerden que nosotros aquí hablamos del famoso sondeo. El sondeo de la Universidad de Costa Rica, de aquel centro de investigación, Y etcétera, desarrollo, y centro de investigación y desarrollo. desarrollo y algo más. Ajá. Exacto. Entonces, ese centro de Centro de investigación investigación, observatorio y desarrollo, y creo, algo así. desarrollo. Entonces, ellos generaron ese famoso sondeo que fue enviado por correos y específicamente a ciertas escuelas, dicho por el señor Mauricio Muñoz, etcétera. Y la Escuela de Estadística emitió un comunicado donde señalaba que ese sondeo afectaba la credibilidad y prestigio de la Universidad de Costa Rica. Sí, Mauricio Específicamente, Muñoz nada más es el director de director, Opol Consultores, ajá, que es una empresa formal que se encarga de hacer y del encuestas, mundo no CR. sondeos. Ujú, Y él sí, explicó cómo fue que se distribuyó el enlace de ese sondeo. De hecho, el encargado de ese proyecto dijo en Amelia Rueda, con Mario Quiroz ahí presente, ajá, que él sabía de que habían pasado ese enlace entre chats de liberación. sí. O sea, no hay metodología, no hay un control para repartir equitativamente la muestra en todo el país, ¿verdad? Fue Que eso es totalmente libre. importantísimo para garantizar que por eso es lo importante de un sondeo a una encuesta. Una encuesta te garantiza ser una muestra de la población. Recuerden que nosotros somos una población muy distinta, con opiniones distintas, con orígenes culturales diferentes, con objetivos distintos, en fin. Y entonces, ¿qué hace una encuesta? Tratar de ir a tomar ahí presencialmente, esas opiniones que tienen esas diferentes burbujas de personas que conforman a este país. Eso es precisamente lo que quiso decir la Escuela de Estadística y que eso pues generaba una falta de credibilidad, sobre todo porque recuerden que también ahí hay otra encuesta que se llama el del CIEP, ¿verdad? Que es así, es seria. Entonces, pues ese sondeo pues no genera eh, estabilidad en ese sentido.
Sí, la UCR tiene distintas escuelas u órganos, digámoslo U así. órganos internos, El, sí. el Centro de Investigación, Observatorio y Desarrollo es uno, ¿ok? Ujú. Y yo lo sostengo. Ese sondeo no tenía ninguna razón de ser. No tiene ninguna utilidad académica, porque la metodología no existe. Ujú. El CIEP también es de la UCR, pero es aparte, Sí. es diferente, ¿ok? Y la escuela de estadística, pues como es de estadística, le pide justamente al CIODD, al Centro de Investigación, Observatorio y Desarrollo, de que no hagan esos sondeos, porque afecta la credibilidad. Pero el señor Murillo, del CIODD, insiste en que son importantes. Ese sondeo no sirvió para nada más que para hacer memes y burlas. Es en serio, porque no tiene estructura, no tiene metodología. Y Sí. efectivamente yo apoyo lo que dice el departamento de la Escuela de Estadística. Eso afecta la credibilidad de la UCR y también afecta al CIEP, porque ahora hay personas que no van a saber diferenciar entre el CIODD y el CIEP. Sí, Y, por y cierto la gente comienzan está igual. esperando la encuesta del CIEP. Sí. Y que Entonces, por cierto comienzan igual, entonces eso se puede dar a confusión. Entonces hay que hacer esa aclaratoria después cuando vuelvan a sacar cualquier tipo de encuesta de parte del CIEP, sobre todo, ¿verdad? sí. Porque ya yo creo que ese sondeo no vamos a tomarlo en cuenta por la falta de seriedad. Después quiero contarles lo que ya pasa a partir, bueno, de todo lo que ha pasado hoy. Se dio el tema de la Asamblea Nacional de San Ramón, óigame, la número 11 y no tuvo quórum. Alrededor de 43, poco más, poco menos, delegados fueron los que lograron conjuntar, digamos, en el Partido de Liberación Nacional. Salió al paso, creo que él fue el jefe de campaña, que en ese momento no recuerdo el nombre de este señor, y dijo que por lo menos había un avance porque ya no se presentaban de 11 a menos de 10 delegados, sino que ya ahora lograban tener 40, 40 y tantos. Entonces ellos después de 11 asambleas nacionales en San Ramón, perdón, asambleas cantonales en San Ramón, consideran que es un avance tener 40 y tantos delegados. Y nos Bueno, vamos de una vez para la asamblea también que se dio hoy del partido aquí Costa Rica Manda, donde se presentaron una serie, parece ya bueno, primero, ya hay candidato, con vicepresidentes también, y después también tenemos el tema de las agrupaciones de las diferentes diputaciones por provincia. Ya tenemos nombres de candidaturas para las diferentes provincias y acá tomamos una nota de Colombia donde genera una serie de información donde podemos ver y vamos a nombrarlo, Richard. sí, Eh, sí, si gusta, por aquí comento. Bueno, obviamente candidato a la presidencia es Ronnie Castillo y en la primera vicepresidencia está Heisel Arias y en ujú. la segunda el abogado William Anderson, ¿verdad? Ya eso más o menos lo habíamos escuchado anteriormente. Ahora lo que hicieron fue pues ratificarlo, si no me equivoco. Pero también se conocieron las candidaturas para las provincias. Esta es una que llama mucho la atención, Camilo Ujú. Rodríguez, ¿verdad? Primero Camilo Rodríguez en San José, luego en Alajuela, Susan Rodríguez. Voy a mencionar los que llaman la atención. En Punta Arenas, Mauricio Alvarado, ¿ok? Y en San José, en segundo lugar, Marlene Fonseca, ¿ok? Le voy a explicar de la manera más resumida y simple posible. Primero que todo, Mauricio Alvarado, si ustedes recuerdan, tomó cierta notoriedad cuando se conoció la existencia de una asociación que se llama Asociación Pro Referéndum y Caminos Democráticos. Democráticos. Eh, no sé si todavía existe o si sigue activa, no lo sé, pero eso toma relevancia después de que Richard Araya, de Richard Araya Noticias, hiciera una pregunta en Casa Presidencial preguntando si había un ligamen o alguna coordinación entre Casa Presidencial y esa asociación para efectos de convocar concentraciones o gente para el tema del referéndum, etcétera, ¿verdad?
Casa Presidencial dice que no, desmiente automáticamente eso, y ahí es donde adquiere mayor relevancia la figura de Mauricio Alvarado. ¿Por qué mencioné también a Marlene Fonseca? Porque Marlene Fonseca es la vicepresidente de la Asociación Pro Referéndum y Caminos Caminos Democráticos. democráticos. ¿Por qué hago referencia a la Asociación Pro Referéndum y Caminos Democráticos? Porque esa asociación es una organización supuestamente apolítica y apartidaria, es decir, no tiene, principalmente no debería tener una inclinación partidaria como asociación. ¿Ok? No lo debería tener, porque su propósito era hablar sobre temas de referéndum, hacer conversatorios. ¿Ok? Por ahí levantaron bases de datos, tengo entendido. No sé si habrán recibido aportes de algún tipo de ente, institución o partido político. Si alguien lo sabe, pues que lo ponga en comentarios. Pero resulta curioso porque, y ese es un planteamiento objetivo, esta asociación se crea para luchar por el referéndum, para hacer conversatorios sobre el referéndum, pero entendemos todos que el referéndum es un derecho importantísimo, el más democrático que puede existir, pero que es difícil de aplicar. Es sumamente difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque la ley del referéndum así lo hace. Son más las restricciones que las libertades u oportunidades que hay para aplicar el referéndum. Sin embargo, esta asociación comenzó a trabajar sobre la idea del referéndum, ¿ok? Con sus dos cabezas principales, Mauricio Alvarado Delgadillo, aquí de primer lugar en Punta Primer lugar Arenas, por Punta y Arenas. Marlene Fonseca, segundo lugar en San José. ¿Por qué hago esta acotación? Porque luego de que Richard Araya hace esa pregunta en Casa Presidencial y hay una ola de críticas y señalamientos hacia Mauricio Alvarado, yo lo entrevisté y yo le pregunté, ahí está la entrevista guardada en el canal, si él tenía interés de optar por algún puesto de elección popular. Y él dijo que no, ¿ok? Cuando ya viene el momento de definir diputaciones, ahora sí. De hecho, hay materiales audiovisuales en la página de Mauricio Alvarado Delgadillo donde se mezcla el logo de la asociación, que es como un dedo, una mano así, me parece, con el logo de Aquí Costa Rica Manda. Entonces uno se queda pensando, ¿dónde termina la asociación y dónde comienza el partido? O porque todo está centrado en la figura de Mauricio Alvarado Delgadillo. Son dudas, no estoy afirmando nada, son dudas. ¿Ok? ¿Hasta qué punto se podría entender que trasciende la influencia de la creación de esa asociación en un eventual capital político de Mauricio Alvarado Delgadillo, que hoy lo lleva a optar por el primer lugar en Punta Arenas por el partido de aquí Costa Rica Manda? Y que vemos casualmente que en el segundo lugar de San José está Marlene Fonseca, que es vicepresidente de la Asociación Pro Referéndum y Caminos Democráticos. ¿Ok? Hasta ahí. Hasta ahí. Luego viene Camilo Rodríguez. Creo que sería redundar en explicar sobre Camilo Rodríguez. ¿Ok? El punto con Camilo Rodríguez es que últimamente lo vimos interactuar mucho con un señor que se llama Nino en San Carlos, que también es de aquí Costa Rica Manda, y entre los dos han estado generando materiales en donde de alguna manera están criticando al Partido Pueblo Soberano, a Laura Fernández e incluso han hecho referencias al presidente de la República de manera indirecta. ¿Ok? Bueno, han mencionado su nombre, pero lo han ligado a supuestos hechos y eventos que podrían catalogarse como dudosos en los que el presidente supuestamente ha estado presente. Entonces, aquí ya tenemos a, no sé el apellido de Nino, perdón, ¿verdad? Pero la gente lo conoce ahí en Benigno. Benigno Quesada. Ajá, No, sí. sí, ok. Creo que sí, Si no sí. me equivoco, Benigno. Benigno Quesada. Y entonces, Benigno Quesada o Nino
es partidario o seguidor o forma parte o simpatizante de Aquí Costa Rica Manda. Hace un tiempo Camilo Rodríguez se viene a juntar con Nino y comienzan a producir materiales. Por otro lado está Mauricio Alvarado, que de unos meses para acá, desde que Camilo Rodríguez comenzó a hablar de Laura Fernández, Mauricio Alvarado comenzó a incluir los materiales de Camilo en sus redes sociales. Aquí vamos viendo una relación de hechos y hoy desemboca justamente en esta situación. Y la otra persona que también aparece acá es Susan Rodríguez. Susan ¿Quién es Susan? Rodríguez, acá tenemos una nota de Guana Noticias, ¿ok? Que dice, desmiente encargo de gerente de Copeoro como embajadora de etnia indígena Mohawk. No vamos a entrar, perdón, en el tema. No vamos a entrar en el tema. Acá dice, la actual gerente de la organización Copeoro, agrupación de mineros asentada en el cantón de Avangares, Guanacaste, Susan Rodríguez, ¿verdad? Y aquí hace referencia a Susan Rodríguez. Este enlace yo lo voy a dejar en la descripción del video, por si lo quieren ver. No me voy a meter en el tema, sino que estamos hablando de que Susan Rodríguez es o era, no lo sé si ya renunció a su cargo, pero eso era gerente de la organización Copeoro, agrupación de mineros asentada en el cantón de Avangares. Volvamos acá. Ustedes recuerdan que hace poco Camilo Rodríguez estuvo en Avangares en un altercado fuerte con varios mineros porque Camilo Rodríguez estaba afirmando, no sé si tiene pruebas o no, de que hay un vínculo, al parecer, algún Con el tipo de narcotráfico. vínculo entre eh, las personas que trabajan en las minas y el narcotráfico. ¿Ok? Pero Susan Rodríguez, al parecer, también tiene algún tipo de interés económico en la extracción de oro, porque de gerente de Copeoro. Entonces, habría que analizar si existe o no existe una relación entre Camilo Rodríguez y Susan Rodríguez, Camilo Rodríguez con Aquí Costa Rica Manda y con Benigno Quesada, Camilo Rodríguez y Susan Rodríguez en el sentido de que le ha hecho entrevistas también como empresaria y todo esto, y principalmente sobre el evento que se llevó a cabo en Avangares. Evento no, el altercado que se llevó a cabo en Avangares entre Camilo Rodríguez y las personas que trabajan en las minas de oro. Cuando uno ve este esquema, entonces uno comienza a cuestionarse cuáles han sido los eventuales posibles ligámenes que hay entre diferentes figuras y eso que no sabemos más sobre otras personas, pero desde la perspectiva de los preparativos anteriores, desde cuándo se vienen eventualmente trabajando en estructuras políticas que el día de hoy, Y en posibles ayer, del candidaturas. día de ayer, 6 de septiembre, Ujú. desemboca, se traduce o se evidencia en la elección de estos candidatos para las diputaciones del partido aquí Costa Rica Manda. Em, Quiero enfocarme en el caso de Susan Rodríguez y Camilo. Acá en Convergencia hubo un capítulo en el que hablamos de la situación, altercado o intercambio de palabras de parte de Camilo y los coligalleros que trabajan allí. E incluso hay uno que lo increpa y le dice que él no le va a permitir que hable de él porque primero está su nombre, que él no es ningún sinvergüenza y no sé cuánto. Allí, por ahí está donde nosotros hablamos precisamente de eso. Y en ese lugar, precisamente, en ese lugar estaba la señora Susan Rodríguez. En ese lugar específicamente, ella estaba allí. De hecho, la persona que se ve en imágenes que sale con Camilo y el otro hombre es el esposo de ella. Entonces, creo yo, presuntamente. Entonces, dicho esto, para que lo tomamos en contexto. Y bueno, lo de Mauricio y pues Marlene es así, ellos son parte de la Asociación Pro Referéndum y Caminos Democráticos. De los otros
personas no tenemos conocimiento hasta el momento. Y bueno, esas son las cosas hasta ahorita de lo que generó la asamblea del partido aquí Costa Rica Manta. Ujú. Aquí no estamos afirmando absolutamente nada. Todo lo que se ha dicho son hechos. Yo no sé si en ese momento existe o no aún la Asociación Pro Referéndum y Caminos Democráticos, no lo sé. Ana Cris es testigo de que yo le he pedido entrevista a Mauricio Alvarado, no la ha querido dar, ¿ok? Mauricio Ujú. Alvarado tiene mi número, yo con mucho gusto puedo brindarle un espacio para entender esta serie de situaciones, ¿ok? Porque sí creo que hay que ser transparentes en este tipo de relación de hechos, ¿ok? No sé cómo se siente en este momento la gente que forma parte de la Asociación Pro Referéndum y Caminos Democráticos. No sé cuál es el estado de esa asociación. Lo que yo observo es que es una asociación que se creó con un propósito no partidario, que no ha podido desembocar en algo concreto, aparentemente, no por la gente, sino por el tema y el planteamiento del tema o de la Ujú. causa. ¿Ok? Y al mismo tiempo observamos que la persona que dijo que no tenía interés en un puesto de elección popular ocupa el primer lugar por Punta Arenas y no solo eso, la vicepresidente, Marlene Fonseca, ocupa el segundo Ujú. lugar por San José. Sí, Entonces, yo pregunto, no afirmo, pregunto, ¿cómo entender eso? ¿Cómo entendemos eso? sí, 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 y también el asunto de Camilo y Susan Rodríguez, ¿verdad? Que son los, como les dijo, los que tenemos hasta ahorita mapeados, ¿verdad? Y que tenemos conocimiento. Em, bueno, yo creo que con el tiempo, con los días, esperamos que cada uno de estos candidatos a diputados pues salga al paso para hacer las aclaraciones eh, de lo que sea que tengan que aclarar, ¿verdad? Y que puedan llegarle a las respectivas poblaciones de sus respectivas provincias. Ujú. Sí, Y el tema de lanzarse a una diputación, primero que todo, y eso es un comentario muy personal, no puede responder a un ego personal. No puede responder, y no estoy hablando de nadie en específico, ¿ok? No puede responder a un anhelo de poder. No puede sí, responder a un, no sé, un deseo personal de notoriedad, ¿ok? No no, puede responder a una aspiración económica no, o a comenzar a escalar en una serie de posiciones dentro de un esquema de poder dentro del Estado. Las personas que lleguen a una diputación deberían tener claro la responsabilidad que tienen y el tema de representatividad. exactamente. ¿Ok? Eso es lo que debe estar claro. Y cuando suceden este tipo de cosas, surgen dudas. ¿Y está mal Sí. que surjan dudas? No, 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 no. O no, 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 sea, no, 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 es no. normal que la gente quiera entender. Y yo le planteé cuestionamientos, personalmente yo le planteé cuestionamientos de este tipo a Mauricio Alvarado Delgadillo y no me lo respondió. Y le dejé abierta la opción a una entrevista. Y han pasado meses y eso no ha sucedido. La invitación está abierta. ¿Para qué? Para entender hasta dónde Mauricio Alvarado Delgadillo es presidente de la Asociación Pro Referéndum y Caminos Democráticos, Ujú, hasta ujú. dónde es ahora candidato. ¿Ok? ¿Dónde se diferencia una cosa de la otra? ¿Por qué crea materiales para sus redes? Que son sus redes, puede publicar lo que le dé la gana. Pero ¿por qué crea materiales en los que se mezclan ambos logos? Sí, Eso de verdad crea un ambiente de ambigüedad gigantesco. ¿Ok? Y yo no soy esquivo ni me escondo en el sentido de hacer preguntas directas. Yo quiero saber directamente si, y es una pregunta,
Si la creación de la Asociación Pro Referéndum y Caminos Democráticos tuvo un propósito personal de crear un capital político a lo largo del tiempo para posteriormente optar por un puesto de elección popular. Eso es lo que yo quiero saber. Y no quiero un sí o un no. Creo que la gente necesita entender eso. Quiero ver a la persona cuando diga sí o no y por qué. Sí. El contacto visual es importante y yo solo quiero agregar algo. Lo que hemos dicho aquí siempre. Vean, el hecho de solamente ya usted postularse a diputado, ya usted lo está haciendo una figura pública. Ya lo expone completamente como un libro abierto para que la gente entienda de dónde viene usted, qué es lo que ha hecho por su vida. Hay un tema de credibilidad, de valores y pues por supuesto el no inmiscuirse en temas judiciales también es importantísimo. Todos los partidos generalmente piden la hoja de delincuencia y pues por supuesto, como les vuelvo a repetir, el tema público. Ya usted no es una persona como un ciudadano costarricense normal, no. Solo el hecho de usted tener la valentía de querer ser candidato a, a una diputación ya implica que usted se va a ver inmiscuido en un tema público. Entonces ya usted ahí tiene que dar pues cuentas de todo lo que usted haga. Correcto. Ahí están las preguntas, ahí está el espacio abierto y ahí están los hechos. Sí. ¿Ok? Y a mí me encantaría que si alguien que forme parte de la Asociación Pro Referéndum y Caminos Democráticos ve este contenido o este material, pues que opine, ¿verdad? ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo está la situación? Y bueno, entender. Ah, y voy a dejar una pregunta más en el aire, ¿verdad? Porque Mauricio Alvarado Delgadillo en sus redes sociales ha dicho que son un partido rodriguista y se identifican también como jaguares, Ujú. ¿ya? Entonces, a mí lo que me surge con eso es si efectivamente son rodriguistas o no, porque su presidente, Antonio Robinson, en una entrevista reciente, Ujú. no se identificó como tal. Dice que están de acuerdo con algunas posturas o decisiones del gobierno. Eso fue Ya lo que eso dice dijo. mucho, No está ya eso mal. dice mucho. Sí, pero no está mal, o sea, no tienen que estar de acuerdo, solamente que una cosa es que el presidente diga eso y otra cosa es que el hoy candidato al primer lugar por Punta Arenas diga que son jaguares y rodriguistas, o que ponga fotos con doña Pilar Cisneros, pero de hace 2 años y pico, Ujú. ¿verdad? Y si es así, ahí sí me surge la duda, porque aquí Costa Rica manda, no fue el partido elegido para ser la bandera principal del movimiento rodriguista, como lo es hoy Pueblo Soberano. Y dos, porque tampoco formó parte de la coalición. Sí. ¿Por qué no estaba dentro de la primer foto, aquella donde se anunció, que por cierto vos filtras, no, vos sacaste, siempre No digo eso, filtré, vos sacaste, me perdón. llegó y yo publiqué. Bueno, bueno, usted lo hizo, pero usted lo hizo, usted, Richard. Sí, sí, sí. Este, Pero, digamos, ahí habían varias agrupaciones, algunas se ¿y salieron por qué no estaba ahí? porque no estaba aquí Costa Rica manda. Y ojo, puede estar o no estar, pero si son rodriguistas y jaguares, entonces deberían haber estado, a menos de que no lo sean, y no tiene nada de malo, pero que algunas personas decidan mercadearse de esa manera con algún fin de posicionamiento en el electorado. Podría ser. Sí, sí, y en eso hay que tener también mucho cuidado. Sí, Por cierto, también con la mención el equilibrio que tenemos, vamos a mencionar que el señor Ariel Robles ha estado muy activo. Por cierto, hoy tuvo una famosa reunión con algo de unos 4 gatos o no sé qué. Era como una especie de ah, concierto. lanzamiento. Fue Sí, sí, lanzamiento con fiesta incluida. decía Ariel Robles, presidente, y había un Sí. concierto donde habían varios muchachos, gritaban ahí consignas y un concierto al fondo. Entonces ahí estaba Ariel Robles y varios candidatos
perdón, varias diputaciones del Partido Frente Amplio también estaban allí, que por cierto, hoy precisamente anduvo muchísimo en redes eso del tema de Ariel Robles y su anuncio de la candidatura. Seguro que era como un anuncio oficial de la candidatura del señor candidato, valga la redundancia, Ariel Robles. Entonces, bueno, ahí estuvo interesante porque, por cierto, también tenemos ya, no recuerdo el nombre del primer Vicepresidente, vicepresidente, pero la segunda es esta señora Melissa, ¿te Margarita. acuer- perdón, Margarita Salas. Creo que sí, creo que el Margarita apellido es Salas, Salas. que por Yo, cierto, yo hice una publicación ok, sobre eso porque yo respeto profundamente que las personas en su vida privada hagan lo que quieran, lo que le permita su libertad sin invadir la libertad de las otras personas. Pero esta señora, hace un tiempo, hace un par de años, no sé si un poco más de repente, subió un sí, video en redes sociales hablando sobre la legalización de una planta que no puedo decir el nombre acá porque YouTube no permite eso, ¿verdad? Pero que puede causar efectos alucinógenos, que algunos sí, utilizan de manera medicinal, otros lo llaman de manera recreativa, ya ustedes sabrán, ¿verdad? ajá, Que es una mezcla entre María e iguana y lo juntan y ahí sale, ¿verdad? ajá, y ahí sale. Entonces, repito, yo respeto profundamente que la gente haga con su vida lo que quiera en su espacio privado, personal, ¿verdad? Lo que sí me parece delicado es promoverlo, más cuando el día de hoy, bueno, ayer, perdón, 6 de septiembre, asume un puesto de responsabilidad importante como candidata a la vicepresidencia de un partido como el Frente Amplio. ¿Y por qué? Porque la ciencia ha encontrado que el consumo de ese tipo de sustancias en jóvenes, que es una gran parte del público meta del Frente Amplio, ¿ok? El consumo de esas sustancias em, perjudica el funcionamiento correcto del cerebro y el desarrollo del cerebro, entre ellos la corteza prefrontal. Hasta Mm, antes de los 25 años, los jóvenes no deberían consumir esas sustancias. No digo que después de los 25 hágale rejo y parejo, lo no. que quiera. N- No, no estoy diciendo eso, pero No, estamos hablando de que hay etapas donde el perjuicio es mayor que en otras. Si hay temas de medicina y eso, ese es otro tema. Yo lo que estoy hablando es de promover el consumo de ciertas sustancias hacia un público que invariablemente es joven y que lo puede tomar como parte del ejercicio de su libertad. Ok, allá ellos, allá sus padres, ¿verdad? Allá sus familias, pero otra cosa muy distinta es promover algo que incluso es parte de uno de los retos o problemas más grandes que tiene el país, que se llama inseguridad sí, a causa del narcotráfico. ¿Ok? exactamente. Entonces, son cosas que no se pueden desligar. Y yo hice No, una publicación en Facebook haciendo referencia a lo que indica el IAFA, ya, el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. sí. Porque no podemos, porque se haga una fiesta como la que hizo el Frente Amplio hoy, invisibilizar algo tan importante como es la salud pública y la salud de los jóvenes principalmente. Em, bueno, yo quiero decir que el artículo que hizo, bueno, el post que hizo Richard está muy bueno, porque lo que hace es basarse en un tema muy técnico. Importante para que ojalá de forma crítica lo vean, lo puedan ver los jóvenes y ojalá que lo analicen, ¿verdad? También hay que ser honestos. Ahí se veían muchos jóvenes y todo lo que se quiera, pero ahí no están todos los jóvenes del país, ¿verdad? Pero igual, volvemos a decirle a la gente, todas las personas cuentan. Y los adultos, y los abuelos, y los tíos, y todos somos los que llamados a ponerles en perspectiva a estos muchachos que no tienen conocimiento de lo que ha sucedido atrás y de que nosotros somos los encargados.
y dentro de nuestras capacidades, ¿verdad? Porque ya son adultos, ponerles en perspectiva lo que está sucediendo y informarlos, porque muchas veces los algoritmos en las redes sociales son distintos. Algo tan simple como Google, muchas veces ni siquiera han consultado como para poder tener un equilibrio de la información y ver lo que puede ser capaz un partido como este. Yo los invito a que vean la publicación. Hay un par de enlaces dentro de la misma publicación, hay unas Ujú. fotos. Este, y si la gente no está de acuerdo con lo que dice ahí, porque lo que dice, las afirmaciones son de estudios científicos. Sí, es un estudio Si, científico. si la gente no está de acuerdo, pues está bien, no importa. Me imagino que tendrán otro estudio científico que diga exactamente lo contrario. O sea, Sí, yo en eso no tengo ningún problema porque yo no hice el estudio, pero si está el bueno. IAFA lo publica es porque debe tener Tiene un toda la grado validez. importante de Sí, claro, validez, ¿verdad? tiene Eh, toda la validez. Esto es la política y así se está tornando, pintando en este momento. Con aquí Costa Rica manda, conste, repito, no hemos afirmado nada, solamente hemos planteado hechos reales sobre la mesa. De ahí en adelante, que cada quien haga la conclusión que quiera. Y con el tema del Frente Amplio, hechos reales, fortalecido con referencias científicas. Así es como vamos, ¿verdad? Y las decisiones que se vayan a tomar en democracia requieren de una responsabilidad cada vez más grande Ay, sí. de cada una de las personas que forman parte del padrón electoral. Eso, por Y mi parte, eso sería todo. últimamente las responsabilidades son muy grandes en cuanto al voto. Solamente recordarles que, bueno, hoy hay una asamblea del Partido Pueblo Soberano también, donde también hay que estar atentos a ver qué información se genera. Pero por supuesto, en el próximo Ujú. capítulo de Convergencia vamos a informarles qué novedades hay también con respecto a este partido. Sí, correcto, que van a atender unos temas de recursos de amparo electoral y hacer unas votaciones adicionales. Entonces vamos a ver cómo está el asunto, ¿verdad? Sí, así es. Listo. Y yo creo que con esto terminamos, Sí, agradeciéndoles a muchísimas todos. gracias, Ana Cris, por la recopilación. Como siempre, hay que reconocerlo. Ana Cris es la que lleva el pulso y el orden de lo que sucede. Y ahí lo vamos abordando. Yo bombeteo y Ana Cris va planteando. Entonces ahí vamos en Últimamente ese. utilizas mucho esa palabra. Sí, yo lo acepto. Yo soy bombeta. Yo como profesor soy bombeta. Como periodista soy bombeta. En mi vida soy bombeta. Vivo solo y soy bombeta conmigo mismo. O sea, entonces no hay problema con eso. Ok, ok. Entonces es un buen bombeta. Sí, sí, sí. Integral. Alto en Ok. fibra. Díganos nosotros, ustedes si alguno más es algún bombeta, pero que seamos bombetas activos, interesados en esto tan importante que es la política costarricense. Muchas gracias, costarricenses, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles. El miércoles nos vemos. Bye Hasta luego. bye. Adiós.